Llamar las cosas por su nombre no es una tarea fácil en estos tiempos. Durante 10 años, hemos construido un positivo para conocer miradas diferentes y dejar que usted saque sus propias conclusiones. ¡Lo logramos! Informativo G24 tiene una comunidad de analíticos de más de 500,000 suscriptores en todo el mundo. Almas atentas que aprovechan su tiempo atesorando un caudal de ideas. Mentes que depuran, personas que deciden su propio mundo y no esperan salvadores. Análisis en perspectiva para definir su mundo inmediato. Eso somos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Vámonos en las páginas de la historia, viajando hasta el 1 de julio de 1944, y nos vamos a ir a la localidad del Bretton Woods, que parecía ajena para lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, que estaba prácticamente azotado por la Segunda Guerra Mundial. Pero aquel mes de julio, este pequeño enclave turístico que queda a los pies de la cordillera Bretton Woods, cuyos picos recuerdan incluso los nombres de más de 10 presidentes estadounidenses, entre los que se destaca el imponente Monte Washington. Y allí se acogió una reunión que uniría su nombre a la historia del capitalismo en el mundo. Y atención, porque cuando hablo de capitalismo, estoy hablando tanto del capitalismo de libre mercado que estamos acostumbrados a entender, a escuchar y a vivir en los países libres y democráticos, como al capitalismo de Estado, que es el que se vive en los lugares donde reina el antiguo comunismo llamado socialismo o progresismo del siglo XXI. Todos los presidentes independientes, eran 44 en total, independientes y gobernaban para ese entonces un país libre y democrático, o donde ejercían la izquierda real, asistieron a esta localidad del Bretton Woods. 1944, en curso en el mundo la Segunda Guerra Mundial. Y no fue solo para los países donde ejercían el capitalismo libre, sino también para los países que ejercían el capitalismo de Estado o la izquierda o el comunismo de esa época. La preponderancia de los Estados Unidos, que ha sido el rey del capitalismo en Occidente, quedaría patentada de principio a fin. Y luego, en la Guerra Fría, sería justamente las políticas del Bretton Woods, a las que se acogieron también los países donde imperaba la izquierda real, que terminarían siendo aislados poco a poco de estos acuerdos, entendidos como ese sistema internacional de regulación del capitalismo. En ese momento, Segunda Guerra Mundial, donde ni siquiera el mundo sospechaba cuánto podría durar más, cuánto podría resistir esa guerra, desde el punto de vista de los acuerdos alcanzados entre esos 44 países que participaron, que además es una cantidad nada despreciable si se tiene en cuenta que la mayor parte fueron de Asia y África, que eran colonias europeas, y que además Europa se encontraba partida. ¿Y por qué esta reunión que se está llevando nuevamente para la revisión del Bretton Woods, que reúne el Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a muchos ministros de finanzas, se hace en unas condiciones y un escenario bastante parecido, a decir verdad? Estamos asolados en 2022, ya no solo por una guerra como pasaba en la Segunda Guerra Mundial, por allá en el año 1944 que se daba esta primera reunión, sino que además tenemos un componente muy agresivo que se llama una pandemia. ¿Y qué se decide en estas conferencias? Se le da prelación a cuál va a ser la moneda referencia que dominará el sistema del mundo, el sistema global. En esa conferencia del Bretton Woods del 44 se establece una equivalencia fija entre dólares y oro. Una onza de metal valdría siempre $35 para ese momento, con lo que la moneda estadounidense se convirtió en la divisa de referencia mundial. Pero años después, esta medida quedó anulada de facto, puesto que Estados Unidos, cuyo gasto era creciente a consecuencia de la Guerra Fría, no podía mantener la equivalencia entre el oro y el dólar.
El Bretton Woods también aportó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido como el GATT por sus siglas en inglés, y esta medida supuso un revés para quienes aspiraban a conseguir un organismo mucho más poderoso que regulase el comercio internacional. Así que en 1995, por petición de los propios países y gobiernos de esa época, el proceso culminaría con la creación de la Organización Mundial del Comercio, y fue un epílogo de la reunión que 51 años antes había reunido a más de 700 representantes de la mayoría de los estados de la Tierra en un tranquilo hotel en las montañas de New Hampshire. Así nace entonces el Bretton Woods, ese mismo que se está revisando hoy en Washington. Y es así como en 2022 tenemos un desafío muy parecido en cuanto a una guerra que por las sanciones ha paralizado prácticamente el comercio mundial y ha acelerado esa crisis de la cadena de suministros, sino también por una pandemia en la que el país más grande asiático, estamos hablando de China, ya veían en nuestra píldora más temprano, no solo está confinando, generando una parálisis económica, sino que también su política de cero tolerancia al C-19 está prácticamente frenando de nuevo los puertos, lo que hace también agravar esa crisis de la cadena de suministros. ¿Qué se va a decidir esta semana en Washington con tremendos desafíos? ¿Qué viene para el mundo con todo este contexto? Bienvenidos a este análisis de Informativo G24. Es que básicamente ya hemos podido mirarnos a los ojos entre todos y entender desde todos los niveles, desde los que estudiaban la geopolítica, desde los que estaban inmersos en los sectores políticos, desde los mismos empresarios que a veces se mostraban tan ajenos a entender muchas dinámicas del mundo, incluso personas de esa base trabajadora que cuando les hablaban de un nuevo orden mundial decían ¿qué es eso? O a veces por desconocimiento muchos periodistas consideraban que hablar de nuevo orden mundial era una teoría de conspiración cuando no entienden que es un término natural dentro de la historia y dentro de la geopolítica. Cada año por esta época los verdaderos centros de poder en el mundo se dan en unas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que comenzaron a propósito esta semana en Washington. Eclipsados por las consecuencias de la pandemia y la guerra que se presenta en Europa del Este, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empiezan estas reuniones anuales de primavera que seguramente marcará el camino crucial para el futuro financiero y social del mundo entero. Esta guerra tiene el potencial de cambiar fundamentalmente todo este orden económico y geopolítico mundial a medida que cambia el comercio de la energía, se están transformando las cadenas de suministro, se están desintegrando las redes de pago y los países están revaluando sus reservas de divisas. Hoy podemos mirarnos a los ojos, hablar abiertamente de un nuevo orden mundial que se está reconfigurando, un término que es normal como periodo cada determinado tiempo en el cual las facciones del mundo, los sectores de poder empiezan a reclamar ese espacio dentro del poder y empieza una puja, una lucha muy fuerte por no desaparecer, por tratar de entrar en ese nuevo reordenamiento que se está dando en el mundo. Según el FMI, este conflicto de Ucrania va a cambiar fundamentalmente el orden económico mundial y las consecuencias se sentirán en todos los continentes. Según el Fondo Monetario Internacional, el conflicto de Ucrania va a traer también consecuencias a corto plazo, como el aumento en la inflación con una desaceleración del crecimiento, unas consecuencias económicas devastadoras, y por eso es que este organismo está en este momento, ahora mismo, en Washington. Hace algunos días nosotros les presentamos aquí un análisis donde hablábamos sobre esa moneda global que estaría teniendo como objetivo el Fondo Monetario Internacional a través de una moneda digital que estarían pensando para que fuera la moneda global. Lo hicimos con Jaiber Pérez, muy buen análisis, si no lo han visto yo se lo recomiendo. Pero ahora nuevamente el Fondo Monetario Internacional ha salido a decir en su página web, dice abiertamente que ellos están esperando un nuevo orden mundial después del conflicto en Ucrania. ¿Qué es lo que advierte o espera el Fondo Monetario Internacional? En otras palabras, ¿qué es lo que viene? Aquí es importante entender cuál es el papel que cumplen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos brazos económicos cruciales en la geoeconomía del planeta.
Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué papel juega el Foro Económico Mundial? El Foro Económico Mundial se hace ver como un tanque de pensamiento, pero que ha logrado un peso enorme. Y seguramente en toda esa línea económica, ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial van a dar un paso sin el Foro Económico Mundial. Pero además permite ver en un análisis de perspectiva las consecuencias a corto plazo. Y por supuesto nosotros lo traemos aquí como base de análisis para que usted saque sus propias conclusiones. Vamos entonces allá. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Bueno, pues en su página web lo han dicho abiertamente. El FMI espera un orden mundial fundamentalmente nuevo, un nuevo orden mundial a partir de esa guerra en Ucrania. Y dentro de esas consecuencias, ellos lo primero que señalan es el aumento de la inflación en una desaceleración del crecimiento económico. Dice, y voy a abrir comillas, la guerra tiene el potencial de cambiar fundamentalmente el orden económico y geopolítico mundial a medida que cambia el comercio de energía, se transforman las cadenas de suministro, se desintegran las redes de pago, y los países reevalúan sus reservas de divisa. Esto en gran parte tiene que ver con la decisión de los países que sancionaron a Rusia, aislándola prácticamente de esa red internacional de pagos SWIFT, que congelaron las reservas de divisa del Banco Central ruso y que anunciaron que comprarían menos petróleo y gas allí en el futuro. Fíjese que esta parte está directamente conectada con ese análisis que les presentábamos sobre ese proyecto de moneda global que tiene el Fondo Monetario Internacional. Indiscutiblemente tiene que ver con una transformación de las cadenas de suministro que ya están colapsadas. Entonces ya hay una cadena de suministros colapsada. Segundo, se desintegran las redes de pago. Ojo, porque ya el año pasado el Foro Económico Mundial en su cyberpolígono dijo que un ciberataque a la cadena de suministro, y a final de 2021 se hizo un nuevo ejercicio donde simulaban un ciberataque global a todas las cadenas de pago. ¿Se acuerdan de ese análisis? Aquí se los dejo también tagueado para que lo vea. Todo el sistema financiero mundial hackeado. Fue el más reciente simulacro que hizo el Foro Económico Mundial. Y está diciendo hoy el Fondo Monetario Internacional que dentro de esas consecuencias que se ven en un mediano o largo plazo es la desintegración de las redes de pago y los países reevaluarán sus reservas de divisa. Eso lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Pero además continúa. Los países occidentales aislaron a Rusia de la red de pago SWIFT. Acuérdense que lo sacan de todo ese sistema bancario internacional, por lo que Rusia hoy está diciendo negocio con rublos, que es mi moneda nacional. Entonces, al excluir a Rusia de ese sistema SWIFT, los otros países congelaron reservas de divisas del Banco Central y anunciaron que iban a comprar menos petróleo y menos gas de Rusia en el futuro, ¿sí? Porque pues de la noche a la mañana no pueden dejar de recibir el suministro. Segundo, continúa el Fondo Monetario Internacional. Hay un gran sufrimiento humano por esa gran afluencia de refugiados, porque la guerra también tiene consecuencias económicas y por supuesto tiene grandes movilizaciones de masa humana que está buscando salir de los lugares de conflicto. Prepárense para activar ese plan mundial o el Pacto Mundial de Migraciones, también firmado ante Naciones Unidas y parte de la Agenda 2030. Porque dice el Fondo Monetario Internacional que todo ese sufrimiento humano, esa gran afluencia de refugiados, que esto también trae unas consecuencias económicas muy fuertes. Que lo diga Colombia, que le ha tocado de alguna manera reinventarse y a veces hasta sacar de donde no tiene para poder resistir toda la afluencia masiva de nuestros hermanos venezolanos cuando salieron huyendo de la situación en Venezuela, y ha sido un reto económico muy duro para Colombia. Y que lo digan los otros países que han vivido en determinados momentos esos flujos migratorios. En España también se han visto flujos migratorios con los marroquíes y con otras personas que llegan desde África, las llamadas pateras. Y también hemos visto esos fenómenos en el propio Alemania, en Italia, donde naufragan constantemente en sus costas. Pero también que lo diga Grecia, que cuando estuvo en ese momento de crisis tan duro fue en gran medida porque muchos nigerianos y personas de ese África difícil
llegaban a Grecia como país de tránsito con la intención de continuar hacia otros países de Europa, pero era difícil salir de allí y a Grecia le tocó asumir toda esa carga económica. Entonces está diciendo el Fondo Monetario Internacional, prepárense porque toda esta afluencia de refugiados tiene consecuencias económicas muy duras, es un duro golpe para la economía mundial, los países se ven afectados económicamente con toda esta masa, digamos, de personas que están tratando de huir de los países en conflicto, y dice que eso perjudicará el crecimiento económico de cada uno de los países, se va a reflejar a nivel mundial y también hará subir aún más los precios. Esto lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional y también ha dicho que se va a desencadenar una incertidumbre entre los inversores, que va a haber una caída de activos, que va a haber unas peores condiciones de financiación y que va a haber muchas salidas de capital de los mercados emergentes. La gente empieza como a tomar decisiones ya en la parte económica, quienes tienen músculo financiero van a empezar a recogerse, ¿sí? Y eso hará que haya salida de capital de mercados que por ahora son emergentes. Viene un reto tremendo en países que en este 2022 va a haber elecciones en todo el mundo. Creo que se tienen que fijar muy bien en los modelos económicos que van a proponer, porque yo sé que el discurso de ayudas sociales suena muy bonito, pero les voy diciendo de una vez, esta radiografía que presenta el Fondo Monetario Internacional da claramente la perspectiva de que esas van a ser promesas incumplidas de campaña porque no va a haber con qué, ¿sí? Y esto de decir que no, que entonces con las pensiones y demás, eso va a generar que, mejor dicho, los castiguen en las urnas, porque no van a poder ser, porque son muy bonitas de discurso, pero son intangibles, y con las condiciones de un mundo que se están reconfigurando, el candidato o la candidata tiene que pensar muy bien para un momento donde el mundo se está reconfigurando y donde las economías van a tener retos muy difíciles. Los países van a tener que revisar muy bien cuáles van a ser sus modelos económicos, porque si bien se debe reclamar una soberanía y protección de sus propios recursos, ojo, ahí los países no tienen que estar tan queridos, digamos, con las políticas globalistas, sino que tienen que proteger la soberanía de sus recursos, porque lo que viene no es fácil. 2. Sin embargo, las economías proteccionistas no van a ser la salida, porque usted tiene que volverse autónomo, autosuficiente en lo que más pueda producir, pero tiene que abrir más canales de exportación para que usted pueda entrar en el flujo de esta reconfiguración económica que se está dando. Si usted se queda aislado, se muere. Proteccionismo es el fracaso en este momento de reconfiguración. Tiene que haber una productividad interna, una soberanía importante. Todos tenemos que trabajar. Muy bonito el discurso de ayudas sociales, pero en esta reconfiguración del mundo a la gente le va a tocar trabajar y a todos nos va a tocar trabajar. Aquí empieza, dentro de esa Agenda 2030, el mundo a reconfigurarse, y donde va a ser, así como te dice el Foro Económico Mundial, no tendrás nada y serás feliz. No, ojo, detrás de esa propuesta que para muchos les suena muy bonita y seductora porque van a tener todo supuestamente gratis, en realidad viene la competencia del mérito. Usted tiene todas esas garantías si usted tiene mérito, si se esfuerza, si trabaja. Si no, va a ser un paria de la sociedad. Así de sencillo, de la sociedad y de la economía. O sea que las cosas no es que estén a punto de cambiar para bien o para gratis, como hay mucha gente que lo está viendo. Aterricemos, porque el mundo se está reconfigurando y la crisis que viene es una crisis dura. Viene crisis dura y pura. Y hay que estar aterrizados, los pies en la tierra. Bonitos los discursos de ayudas y subsidios por aquí y por allá, pero no van a tener con qué. No van a tener con qué, ni aquí en Colombia ni en ninguno de esos otros países donde va a haber elecciones este año. Si a eso sumamos las deudas externas, el capital de salida que se va a dar de esos mercados emergentes, la congelación de una cadena de suministros que se va a ir ralentizando, porque también en China en este momento ya está conteniendo, y ese es otro análisis que les vamos a hacer. ¿Tendrá China la posibilidad de pagar a Occidente? Ya
estuvo a punto con la crisis de los contenedores, pues ahora está volviendo una segunda crisis de contenedores porque otra vez están parando puertos. Los países la van a tener muy dura, cualquier país del mundo, y va a tener que repensar muy bien cuáles van a ser su modelo económico, sus propuestas. Aquí ya la política idealista sí que se va a tener que quedar por allá en los libros muy lindos que los plantearon alguna vez, porque ahora en adelante el mundo viene en un reto tan duro donde va a ser la política real la que le va a permitir a los países estar a flote en su economía, en su dinamismo y en su estabilidad de orden social. Vienen disturbios. Ser gobernante en este momento no va a ser fácil. Vienen disturbios en todos los países. Como último punto también, el Fondo Monetario Internacional señaló un mayor riesgo de disturbios en algunas regiones. Y esto tiene que ver con la crisis alimentaria. Dice que esos disturbios se podrían ir tanto desde África como hasta América Latina. Dicen que el Cáucaso también va a estar ahí y que en Asia Central también se pueden ver disturbios. Y al mismo tiempo dice que la inseguridad alimentaria, la hambruna, aumentará en partes de África y de Medio Oriente, es decir, va a haber hambruna. Dicen que esto se va a presentar principalmente en África y en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que países como Egipto importan el 80% del trigo de Rusia y de Ucrania. Egipto va a verse muy afectado por esta situación que se está presentando allá. Además que es que ya frenaron prácticamente las exportaciones, o sea que los países que dependen en esas importaciones de trigo no están teniendo otras alternativas para traer esos insumos a sus países. Gracias por todo, cuídense bastante, los queremos mucho. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Adiós con todos.